Buenas noches, que Dios les bendiga. Les saludo en el amor de Cristo. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Estamos leyendo y estudiando la segunda carta a Timoteo de parte del apóstol Pablo. Y vamos a ir con el con el capítulo número 2. ¿Amén? Dice, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Dice, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considere lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Entonces, en este capítulo 2, ¿cierto? Nos remontamos aproximadamente al año 66 después de Cristo, y Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto? Eh, refiriéndose a un buen soldado, ¿cierto? Dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate, ¿cierto? Sabemos que ese esfuerzo se logra solamente cuando hacemos siempre de la cruz el objetivo de nuestra fe. Después dice, en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿cierto? La fuente de toda la gracia es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Por medio de la cruz, por medio de lo que hizo en la cruz. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, ¿cierto? Esto encarga a los hombres fieles, ¿cierto? Se refiere a los hombres llamados por Dios y que por supuesto predican el Evangelio, que serán idóneos para enseñar también a otros, ¿cierto? Aunque muchos abandonaron a Pablo, la evidencia que se presenta aquí es que algunos no lo hicieron así, ¿cierto? Que se mantuvieron muchos fieles a las enseñanzas de Pablo. Tú pues soporta durísimas privaciones, ¿cierto? Dice esta traducción. Se refiere a los sufrimientos que tuvieron que padecer como fieles soldados de Jesucristo, ¿cierto? Eh, y lo hacía como, lo ponía como ejemplo al decir soldados de Cristo porque los legionarios romanos pasaron muchas dificultades cuando estuvieron al servicio del emperador, ¿cierto? Entonces por eso él los ponía como ejemplo y usaba la palabra soldado para que lo entendieran, ¿cierto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un soldado siempre tiene solo una cosa en la mente, ¿cierto? Que es llevar a cabo su deber, ¿cierto? No se está preocupando de ninguna otra cosa que no sea cumplir con su deber, ¿cierto? Así, de agradar a quien lo tomó por soldado, ¿cierto? En este caso, los que somos soldados de Jehová, tenemos que buscar agradar solamente a quien nos tiene militando en su ejército, que es nuestro Señor, ¿cierto? Y aún también el que compite como atleta, ¿cierto? Se está refiriendo a aquel que compite, ¿cierto? O que se esfuerza como creyente. No es coronado si no compite legítimamente, ¿cierto? Es decir, esta preparación que nosotros hacemos para servirle a Dios no es un juego, ¿cierto? Eh, sino que es algo que nos permite prepararnos de una manera íntegra para servirle al Señor. El labrador para recibir los frutos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la siembra para el labrador siempre va a traer como consecuencia frutos, ¿cierto? Cuando cosecha, es necesario que trabaje primero, ¿cierto? Nadie puede cosechar si no ha sembrado primero, ¿cierto? Si no ha cuidado, si no ha trabajado la tierra, si no ha desinfectado, ¿cierto? Etcétera. Después dice el 7, considere lo que digo, ¿cierto? ¿Por qué decía Pablo esto? Porque él lo que le estaba diciendo era precisamente la palabra de Dios, ¿cierto? Y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, o Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, siempre nos va a dar entendimiento respecto a todas las cosas. Acuérdate que Jesucristo, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos, ¿cierto? Conforme a mi evangelio. El que fue dado con el Señor, ¿cierto? Que está señalado en Gálatas 1, del 11 al 12, ¿cierto? Bien, sigamos avanzando. Del 9 hasta el 13 vamos a leer, ¿ya? Desde el 9 hasta el 13. Desde el 9 hasta el 13, hasta aquí. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor
de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel de esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿cierto? Para la hermana Elisa que se está integrando, estamos viendo, empezamos, ¿cierto?, a ver el capítulo 2 del libro de Timoteo, ¿cierto? Y acabamos de leer ahora eh, del versículo 7 hasta el 9, ¿ya? Perdón, del 7 al 13, ¿ya? Y habla precisamente del sufrimiento. Dice, en el cual padezco hasta prisiones a modo de malhechor, ¿cierto? Eh, Se refiere al hecho de que Pablo sufrió por predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Y a lo mejor le va a pasar a usted también si usted predica o si usted entrega el testimonio, pero es parte de la vida del cristiano, ¿cierto? De repente sufrir algunas circunstancias difíciles, pero siempre que lo haga o que sufra estas circunstancias por cumplir la palabra de Dios o por entregar el mensaje, entonces esto es una bendición. ¿Ya? Después dice el 10 por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, ¿cierto? Es decir, Pablo decía que no le importaba sufrir si estaba sufriendo por todo aquello que habían aceptado el Evangelio de Cristo, ya sea que se tratare, ¿cierto?, de los judíos mesiánicos, los que habían aceptado a Cristo, o de los que son como usted o como yo, ¿cierto? De la nueva simiente, ¿cierto? De los gentiles que aceptaron a Cristo también. Ya después dice, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con glorias eternas, ¿cierto? Eh, Después dice, es palabra fiel, el 11 que si hemos muerto con Él, ¿cierto? No olvidemos esto, que Él fue nuestro sustituto en la cruz, porque la cruz nos correspondía a nosotros, ¿cierto? Por nuestros pecados, pero Él murió en la cruz, y conjuntamente con Él murió nuestro viejo hombre, ¿cierto? Pasamos a ser una nueva criatura. También viviremos con Él, ¿cierto? Es decir, es palabra fiel, que si hemos muerto con Él, nuestro viejo hombre murió con Él, también viviremos con Él, ¿cierto? Nuestra nueva carnalidad, ¿cierto? O mejor dicho, en realidad está mal dicho nueva carnalidad, nuestro nuevo ser espiritual, ¿cierto? Vive con Él también. ¿Ya? Si sufrimos, también reinaremos con Él, ¿cierto? Eh, el sufrimiento aquí tiene que ver con la pelea que se hace, ¿cierto? Por ganar la batalla de la buena fe, ¿cierto? Por eso habla de reinar. Si le negáremos, Él también nos negará, ¿cierto? Se refiere principalmente a negar lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Muchos predican el Evangelio, pero se olvidan de predicar lo más importante que es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? Si fuéramos, mire, yo le voy a decir algo para que le quede muy claro. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema, cuál es que Dios tuvo en su mente para inspirar a tantos hombres a escribir los 66 libros del canon de la Biblia? Y ahí es donde usted tiene que tener claro al momento de predicar. El tema de la Biblia es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados y por los míos, a redimir a la humanidad a través de la muerte de su Hijo. Ese es el tema central de la Biblia. Todos los mensajes de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tienen como centro a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Entiendes? Entonces, no lo perdamos, no nos vayamos por un lado. No es ni el diezmo, ni es son los milagros, ni es la subida al cielo, no. Es la redención del ser humano a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que es tan importante eso. Si fuéramos infieles, dice el 13, ¿cierto? Que es una realidad, ¿cierto? Todos los seres humanos somos infieles, no hay ningún bueno, no hay ningún justo, y el que diga que es bueno y es justo está haciéndole mentiroso a Dios, ¿cierto? Porque la palabra dice que no hay ningún bueno, que no hay ningún justo, que el único bueno y justo es el Señor. Si fuéramos infieles, que es una realidad, Él permanece fiel, ¿cierto? Dios siempre va a ser fiel, eh, sin importar las circunstancias. No se puede negar a sí mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nada ni nadie podría cambiar el plan de redención que tiene el Señor. Su fidelidad va a ser permanente para lograr redimir a aquellos que han sido escogidos. Bien, sigamos avanzando. Eh,
Estamos en 2 de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 2. Vamos a seguir avanzando desde el versículo 14 hasta el 26. Del 14 hasta el 26. Amén. Dice así. 14. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Tengo un papel aquí que está tapando la letra. Denme un segundito. Justo marqué la hoja acá. Uy, está todo pegado en el pecho. Las bendiciones, porque se ponen a pegar cosas aquí en mi Biblia. Y está tan pegado que no la quiero hacer peso. Voy a leer acá en la traducción. ¿Vale? Dijimos versículo 14. ¿Cierto? 14. Recuerda esto, exhortándolos delante del Señor, que no contiendan en palabra la cual nada, para nada aprovecha. Antes, trastorna a los oyentes. Y el 15, aquí ya pone el 15. Dice el 15, eh, procura con diligencia presentarles a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero es una cosa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uno uso honroso y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón impío invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿cierto? Habla del sufrimiento de esta porción, porque dice: en el cual padezco hasta prisiones de modo de malhechor, perdón. Estoy diciendo otra cosa que tiene que ver. Leemos el 14. Ahora sí. Está dando instrucciones, mejor dicho, Pablo, ¿cierto? Dice: recuerda esto, exhortándolos delante del Señor, que no contiendan en palabra la cual para nada aprovecha, ¿cierto? Es decir, si usted deja de hablar de las cosas de Dios y se pone a hablar banalidades del mundo, está perdiendo el tiempo, porque son cosas que no son importantes. Antes trastorna a los oyentes, ¿cierto? Eh, O sea, la mucha palabrería finalmente trastorna al oyente, lo saca de la fe. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cierto? Eh, Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿cierto? La fe tiene que mantenerlo o hacerlo acepto ante Dios, ¿cierto? Esa fe potente que usted pueda tener en lo que Dios quiere hacer con usted en su vida. Que traza bien la palabra de verdad, ¿cierto? Pero evita profanas y vanas palabrerías, ¿cierto? Eh, Se refiere a los cuchicheos y también a la doctrina falsa. Porque más adelante tal gente caerá en la impiedad, ¿cierto? Si un predicador predica sana doctrina, nunca hay problema, pero si predica eh, mentiras del diablo o cosas que son invenciones propias, finalmente se termina perdiendo y haciendo que se pierda la congregación. El 17, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la doctrina errónea siempre constituye algo grave, ¿cierto? Contra lo que Cristo ha establecido por medio de la cruz, ¿cierto? De los cuales es Himeneo y Fileto, ¿cierto? Eh, Aquí Pablo está poniendo el dedo y eso, esto lo está apuntando estos dos hermanos que estaban generando divisiones y ofensas a la iglesia por lo que estaban predicando, que han desviado de la verdad, ¿cierto?
diciendo que la resurrección ya ha acontecido. Imagínense la desviación tremenda. Y trastornan la fe de algunos, ¿cierto? Pero el fundamento de Dios está firme, dice la palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿cierto? Eh, Todo aquel que invoca el nombre de Cristo y que coloca la obra de la cruz como fundamento de su vida, va a lograr apartarse de la iniquidad, ¿cierto? Pero en una casa grande, por ejemplo, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, ¿cierto? Es una metáfora que Pablo usa en su discurso, sino también unos para honra y otros para deshonra, ¿cierto? Eh, Después dice, así que si alguno sepa mantenerse limpio de estas cosas, eso solamente lo logramos con el Señor, ¿cierto? Porque la humanidad está corrompida, está pervertida, y muchas veces nosotros caemos en todas esas cosas, pero con el Señor de la mano, manteniendo nuestra santidad, podemos salir adelante, ¿cierto? Será vaso por honra, santificado y útil, ¿cierto? O capacitado, podríamos decirlo, para los usos del Señor y preparado para toda buena obra, ¿cierto? Huye también de los deseos juveniles, ¿cierto? Se refiere, ¿cierto?, a ese deseo ferviente, ¿cierto? Eh, que, que hace que los jóvenes se sientan atraídos por otros de una mala manera, ¿cierto? No está malo enamorarse, es súper válido hacerlo, ¿cierto? Sentir amor por una mujer, por un hombre, pero cuando empiezan las pasiones carnales, ahí estamos con el problema, ¿cierto? Y sigue la justicia, la fe, la caridad, se refiere al amor, la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor, ¿cierto? Pero evita las cuestiones necias e ignorantes, ¿cierto? Eh, Sabiendo que engendran contienda. Toda necedad que salga de su boca finalmente va a generar contienda. Y Dios va a pedir cuenta de cada palabra necia que salga de nuestra boca en el día de juicio, ¿cierto? Que el siervo del Señor no debe ser pendenciero, ¿cierto? No debe ser peleador, sino manso para con todo, ¿cierto? Recordemos que la mansedumbre es uno de los sabores que tiene el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Apto para enseñar, ¿cierto? La sana doctrina, por supuesto, y sufrido, ¿cierto? Sufrir no se refiere a, pobrecito, no, pero sí tener paciencia con aquellos que no entienden fácilmente, ¿cierto? Nos topamos muchas veces con ese tipo de personas, incluso algunos pseudo cristianos que están mucho tiempo en las iglesias, creen saberlas todas, pero son porfiados. Y ahí hay que ser sufrido, ¿cierto? Hay que aguantar para poder enseñar el mensaje con amor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿cierto? Con mansedumbre, por si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, ¿cierto? Usted tiene que perdonar, tiene que volver a enseñar con amor, con cariño, y ahí el Señor después le pega el coscorrón, ¿cierto? Él es el que juzga y el que condena. Y se recuperen en sí del lazo del diablo, ¿cierto? Hay muchas personas que estando en la iglesia, siendo muy religiosos, son utilizados por Satanás el diablo. Te va a decir, pero ¿cómo los cristianos lo va a tomar el diablo? No, yo le estoy diciendo, le estoy hablando de una posesión. Porque si usted es un verdadero cristiano, si usted es templo del Espíritu Santo, no puede haber oscuridad donde hay luz, ¿cierto? Si usted está lleno de la luz de Cristo, el diablo nunca va a entrar en usted. Pero si el diablo lo puede instrumentalizar, lo puede usar, así como el Espíritu Santo lo usa usted para predicar, el diablo lo puede usar usted, si usted está en debilidad. Si usted no ayuna, no ora, no busca la comunión con Dios, viene el enemigo y lo instrumentaliza, como lo hizo con Pedro. ¿Se acuerda usted cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, pero no es necesario que usted se vaya a la cruz? ¿Para qué va a morir? Quédese con nosotros, no vaya a la cruz, no se entregue. Ese era el diablo, que estaba usando a Pedro, un tremendo hombre, para evitar que Cristo fuera a la cruz, porque el diablo sabía que la muerte de cruz iba a significar la redención para la humanidad, ¿cierto? Entonces, imagínese, si le pasó a Pedro, no nos va a pasar a nosotros. Por eso hay que mantenerse firme en la oración, el ayuno, la comunión con el Señor, ¿cierto? Y se recupera, ¿cierto?, por en sí del lazo del diablo, ¿cierto? En que están cautivos a voluntad de él, ¿cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos saque esa segunda venda de los ojos, muchas veces mucha letra, mucha iglesia, pero no hay ninguna comunión con el Señor. No hay oración, no hay una humildad, no hay esa relación verdadera con nuestro Señor. Solamente letra, ¿cierto? Solamente saberse la Biblia, hacer unos cuantos rituales, cantar un par de coritos y ya nos creemos
súper espirituales, nada así. No es necesario que usted sepa tanto de Biblia, ni que sepa tanta alabanza, ni siquiera que vaya a la iglesia. Lo primero es la comunión. Y lo demás viene después. Cuando usted tiene esa comunión, siente el deseo de congregarse, siente el deseo de aprender, siente el deseo de agradar a Dios. Amén. Bien, vamos a quedar hasta acá. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar el capítulo 3 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, que está muy interesante porque nos habla acerca de la apostasía. Amén. Vamos a orar, le voy a pedir a la Eli que nos despida con una oración. Amén. Amén. Bondadoso y amado Padre, te damos gracias por este día, por la vida, por la salud, por ver la luz del día, Señor, por escuchar tu palabra a través de mi hermano. Dale ese conocimiento y la sabiduría para poder seguir enseñando. Te pedimos por la salud de toda la familia que está congregada en la iglesia, por los hermanos que están apartados de la palabra, acércalos, Señor, a tu rebaño. Te pedimos salud y bendición para todas nuestras familias, que nunca falte el pan en la mesa y que nunca falte el trabajo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, siempre dándote las gracias por la vida y por conocerte. En el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.